La falta de lluvia se está generando una enorme cantidad de complicaciones y hay un hecho bastante complejo que se genera en la zona de la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay. Ya veníamos desde hace varios años con un nivel de agua en los ríos que a veces mejoraba, a veces empeoraba. Hemos tenido bajantes fuertes, pero ahora otra vez preocupa la bajante del Paraná y obviamente esto afecta fuertemente a la navegabilidad por un lado, es decir, al comercio exterior, y también afecta a la zona productiva de influencia, es decir, todo lo que sería parte de Santa Fe, parte de Entre Ríos, etcétera. Bueno, tiene muchos problemas. De hecho, el INTA acaba de hacer una serie de recomendaciones para los productores arroceros, para todos los que están en esas zonas, en esas regiones, porque claramente se van a generar algunos problemas. La situación se puede agravar y la primavera empezó, no llovió. Vamos a ver qué pasa durante el verano, pero el río Paraná evidentemente está bajo alerta una vez más. Juan Borús es integrante del INA, tiene muchísima experiencia en este tipo de cuestiones porque las ha estudiado, las ha sufrido en algún momento como parte del INA, estas bajantes del Paraná que complican fuertemente al sector productivo. Juan, ¿cómo le va? Daniel Aprile lo saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, un gusto. Gracias, Juan, igualmente por atendernos. Vamos a tener que acostumbrarnos a que tenemos bajantes cada tantos años y ese periodo de tantos años es cada vez más corto. Sí, bien dicho. Yo diría que nos tenemos que acostumbrar a situaciones extremas más frecuentes, ¿no? Esas situaciones extremas pueden ser tanto de lo poco que estamos viviendo hoy como de lo mucho que podríamos llegar a vivir y que no hay que retrotraerse muchos años atrás para recordar, por ejemplo, la crecida del Paraná del 2016. Claro. O si queremos ir un poquito más para acá, la crecida del año pasado de primavera fue significativa, digamos, fue importante. Bueno, pero esa crecida de primavera fue un pequeño respiro en medio de un ciclo de bajante, de sequía en el continente sudamericano y de bajante en general en la región, que empezó en el último bimestre del 2019. O sea, estamos cumpliendo 5 años de un ciclo caracterizado fundamentalmente por sequía en todo el continente sudamericano y las bajantes asociadas. Pensemos que el Amazonas, por ejemplo, el Orinoco y un montón, todos los ríos importantes de Sudamérica, especialmente los de vertiente atlántica, están teniendo una condición. El río Paraguay está en su peor año de bajante de los últimos 120 años, o sea, de toda la historia registrada, 123 años aproximadamente. Y esa situación obviamente repercute en el río Paraná, que es a donde descarga el río Paraguay, y por eso estamos viviendo en todo el cordón portuario, en el cordón, el arco portuario que va de Santa Fe hasta San Pedro, en nuestro caso, que es el gran arco portuario de gran actividad de salida de las cosechas y de la actividad económica fundamentalmente de la Argentina, está siendo tan afectado, ¿no? Y en gran medida tiene que ver con el río Paraguay. Juan, recién justo se entrecortó cuando empezabas a dar la explicación de eso del río Paraguay. O sea, para repasar la situación de los ríos, digo, más allá del Paraná en general, todos los ríos de la región. Cuando hablo de la región me refiero al litoral de la Argentina, Paraguay, Uruguay, ya el Paraná lo mencionamos. Todos esos ríos tienen una situación de déficit de agua. Salvo el río Uruguay, que el río Uruguay ya desde el año pasado, recordad que en primavera en el río Uruguay hubo 3 crecidas en tándem, septiembre, octubre y noviembre, y los 3 meses se caracterizaron por sendas crecidas, sí, muy importantes, y el río Uruguay en definitiva se aparta de esa realidad que describí antes, y ha tenido no solamente crecidas significativas, sino que ahora, este año, lleva varios meses de estar en aguas medias, digamos. No tiene ni una cosa ni la otra, no sufre la bajante y tampoco tiene grandes crecidas o grandes picos de crecida. Está en una situación ideal, diría yo, el río Uruguay. Sí. Pero sacando el río Uruguay, todo el resto de la cuenca del Plata está en una condición marcada por ese déficit regional que no tiene visos de mejorar significativamente en los próximos meses, ¿no? Nosotros hacemos foco, por la temática del programa, generalmente hacemos foco en lo que tiene que ver con la producción, pero la realidad es que este tipo de bajantes tienen un impacto también desde el punto de vista social. Me refiero, por ejemplo, a lo que es la toma de agua.
Sí, exactamente. Bueno, ese es uno de los impactos que se manifestó claramente en 2020, en marzo del 2020, cuando este ciclo tuvo su manifestación más brusca Claro. al principio, y entonces de alguna manera nos tomó de sorpresa porque cada toma de agua de una ciudad ribereña estaba ya preparado para asumir un rango de oscilación de los niveles dentro de un rango aceptable, y en muchos casos la bajante superó ese rango, con lo cual había que hacer adaptaciones rápidas. Hoy por hoy estamos en ese sentido mejor, porque precisamente por la experiencia que vivimos, especialmente en el invierno de 2021 y en enero del 2022, que se dieron los niveles más bajos en el río Paraná, bueno, ahí estuvimos, hemos sacado experiencia de eso y de alguna manera, digamos, las ciudades ribereñas están mejor preparadas, pero de cualquier manera, aunque estén muy bien preparadas, el costo de captación de agua fluvial en niveles tan bajos es más caro, Claro. es mayor, digamos. Entonces, y además hay un montón de problemas logísticos que hay que atender, que realmente son un problema. Ahora, ahí habría que agregar, Daniel, un tema que no solamente hacia el Paraná. Las ciudades que están alejadas de los grandes ríos, en nuestra región, me refiero a localidades rurales o localidades que estén internamente en la provincia, lejos de los grandes cursos de agua, están teniendo también el problema de indisponibilidad del recurso hídrico o de complicación en ese sentido severa, porque la sequía en la región abarca también todo el litoral, todo ese tercio húmedo o teóricamente húmedo que tiene la Argentina. La Argentina tiene 2 tercios áridos semiáridos y 1 tercio teóricamente húmedo. Bueno, ese tercio teóricamente húmedo está pasando una sequía que realmente es importante, es grave, y trae todos los problemas que vos decías al principio, ¿no? Que en tu introducción, digamos, está claro que ahí es una situación grave, una situación general grave, a la que nos cuesta acostumbrarnos, si bien es que lleva todo, este es el 5º año del ciclo, ¿no? Sí. Ahora, pero como bien dijiste, me parece que a lo que nos tenemos que acostumbrar es a los grandes cambios, ya que los extremos, a los que vamos hídricos, a los que vamos a estar expuestos, tanto estas sequías bajantes como las crecidas y los escenarios húmedos con inundación, se van a ver en forma más frecuente, y el cambio de uno a otro, y bueno, también va a ser más frecuente, y eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar, lamentablemente. Los otros días estuve hablando con algunos conocidos ahí en la provincia de Misiones y me comentaban que los problemas de la bajante en realidad vienen de mucho más arriba. Me hablaron de algunos ríos en Perú, me hablaron de otros ríos en Brasil. Bueno, me mencionaron alguna parte del Amazonas incluso, que tenía una situación pero de bajante extrema. Claro, no, tienen razón, porque el problema de la sequía no es solamente nacional, digamos, es de todo el continente sudamericano. Hay una situación generalizada de sequía, y sequía persistente encima, que hace que muchos cursos de agua del sistema Amazonas estén en su mínimo histórico, así como el Paraguay está en su mínimo histórico. Algunos de los afluentes del Amazonas también están en la situación más baja, más crítica de toda la historia registrada, que es larga, ¿no? Claro. Ya tenemos en todos los casos, en muchos casos tenemos más de 100 años de registro. Juan, nosotros con Uruguay, con Brasil, tenemos salida al océano directamente, el Atlántico. Me pregunto si países como Paraguay, por ejemplo, pueden estar más complicados. Mira, Paraguay es el tercer armador fluvial del mundo, ¿no? Sí. Después de China y Estados Unidos es el país que tiene la estructura de navegación comercial fluvial más importante. Y en la experiencia de 2020, que fue tan grave, se puso de manifiesto y se puso en evidencia la excelente coordinación que hay entre los países de la región, especialmente Brasil, Paraguay y la Argentina, para salvar ese problema, y de alguna manera pudo salir parte de la cosecha. Tengamos en cuenta que en ese momento la parte más severa la estaba pasando el río Paraná, no tanto el río Paraguay, sino el Alto Paraná, y se pudo sacar, se pudo llevar adelante. Fue más grave lo del 2021, que la situación fue más complicada, pero en este momento para Paraguay el gran problema es que más del 70%, casi el 80% del comercio internacional de Paraguay sale por el río Paraguay y de ahí el río Paraná, y el río Paraguay está pasando su peor momento en la historia. Claro. Entonces el gran tema de Paraguay está en cómo capear este temporal
tan complicado, seguir adelante, y porque claramente está teniendo un impacto severo en la economía de Paraguay, ¿no? Sin seguro. ninguna duda. ¿Mejora esto con las decisiones que se toman a partir de las represas que hay en todos estos ríos? Mira, las presas de embalse que caracterizan la alta cuenca del río Paraná, la mitad norte de la alta cuenca del río Paraná, están mayormente todas las presas de generación, que son presas de embalse hechas para la generación eléctrica, con lo cual una situación como la que estamos describiendo les impacta severamente porque están hechas para generar, o sea, para generar energía, eso significa generar recursos económicos. Sí. Y esto es grave para ellos. Bueno, lo que se está viendo, y en todo este año se ha visto, que esa mitad norte de la alta cuenca del Paraná está haciendo una regulación, está mandando un caudal en un rango muy corto, muy acotado de caudal, de tal manera que nosotros los pisos que se podrían haber dado, es decir, las bajantes más pronunciadas que se podrían haber dado, están siendo atenuadas con esa regulación. No quiere decir que eso sea lo ideal, pero lo ideal es que llueva concretamente. Claro. Pero ayuda esto. Pero esto ayuda en ese sentido. Y bueno, se administra cada gota de agua de la manera más increíblemente óptima que se le puede ocurrir a uno, ¿no? ¿Va a ser más grave esto, Juan? Mira, en principio estamos en este momento, según la visión que tengo y según lo que estamos viendo en general, estamos en lo que podríamos llegar a llamar el piso anual, en lo que hace a los niveles en el arco portuario que va de Santa Fe a San Pedro, con un caudal oscilante, un caudal que sin tendencia, pero obviamente que estamos siguiéndolo muy de cerca porque en este momento, y ya desde hace 6 o 7 días, se disiparon totalmente las lluvias sobre la cuenca formadora del río Paraná, con lo cual, eso, si bien a mediano plazo, a largo plazo uno se puede imaginar que la cosa iba mejorando, pero este corto plazo asusta un poco y preocupa porque estamos viendo precisamente que no hay, que rápidamente se disipan las lluvias y no cae una gota en extensas regiones de la zona formadora del río Paraná. Juan, gracias por la charla, gracias por contarnos este panorama. Con tu experiencia obviamente valoramos doblemente la información que nos has brindado, así que lo único que nos queda entonces es esperar que se registren precipitaciones, cosa que vemos muy complicada por los reportes últimos del Servicio Meteorológico Nacional, con lo cual a prepararse. Sí. Exacto, no, el panorama no es el mejor, sin ninguna duda. Juan, gracias por la charla, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniel, buen día. Gracias, muy bien. Juan Borús, integrante del INA, el Instituto Nacional del Agua. Lógicamente nos preocupa mucho lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses con la bajante del Paraná. Esto tiene un impacto fuerte, y no solamente en la Argentina, sino también en la región. Hasta las 7, escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.